continuamos con más por acá porque tenemos otro invitado especial Este que es nos uno de mis encanta favorites. tener en casa. Él ya forma parte de la casa definitivamente y es Alonso Ramos. Otro que hacía mucho que no estaba. Exacto, nos abandonan mucho tiempo, no sé por qué. Sí. Muy mal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien. Igual, acá contento siempre de estar con ustedes. Qué Gracias. bueno, Alonso. Que sea más seguido, por favor. Gracias. Con gusto, siempre a la disposición de ustedes. Tan bello. Bueno, estamos normal, ¿no? Que creo que en época esta que estamos atravesando, estar normal es estar bien. Porque estamos. Exacto, es como que bueno, Subsistimos, pues. Con los Así pies es. bien sobre la tierra, tú sabes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Venimos de un mes, hablamos de bastantes temas Pride, por decirlo Así así. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alonso? Bueno, vamos a hablar de los adultos mayores LGBTQ, ¿no? De los adultos mayores que pertenecen a la población de lesbianas, gays, bisexuales, y hombres y mujeres trans. Yo, cuando la producción me habló del tema, pues sin duda me gustó muchísimo porque pienso que siempre es bueno que se toquen y se discutan estas temáticas que tradicionalmente no se hacen, y ustedes en Mujer dictan cátedra en ese sentido, pues hay una apertura para la discusión. Y lo primero que habría que decir es tratar de entender cuál es la condición de la población adulta mayor en general en Panamá. En este momento el 12% de la población del país está en este grupo etario o poblacional que se hace llamar adultos mayores. Son esa población que tiene más de 60 años, el 12% más o menos 517.488, la estimación última de la Contraloría General de la República. Sin embargo, lo interesante, muchachos, y a todos los que nos escuchan, es que hay una transición sostenida en la pirámide poblacional del país, y las estimaciones de UNFPA, de la Oficina de Naciones Unidas de Población, y la propia Contraloría establecen que Panamá lentamente está saliendo de su bono demográfico y está transitando a un envejecimiento de la población. A 2050, aproximadamente el 25% de la población del país, o sea, es decir, más de 1.300.000 personas, van a ser adultas mayores. Entonces, por eso que este tema es importante, porque legislar, discutir, reflexionar sobre la condición de la población adulta mayor en este momento es lo que nos va a permitir a los que hoy estamos en una edad, entre comillas, productiva, nos va a permitir en un futuro inmediato tener, cuando lleguemos a este trayecto etario de nuestra vida, tener unas mejores condiciones de vida, sobre todo enfocado en el bienestar humano y los derechos humanos. Entonces, tenemos esta situación poblacional y hay un consenso también entre las autoridades, entre el Ministerio de Desarrollo Social, en la Caja del Seguro Social, de que la condición de los adultos mayores en Panamá no es la mejor. Y hay que decirlo, no es la mejor. Nuestro país culturalmente, y muchos países en Latinoamérica tienen eso, no todos, pero pues Panamá sí lo tiene, hay un culto a la juventud, hay un culto a la virilidad joven, hay un culto a la productividad, y la situación de los adultos mayores, que son personas que ya trabajaron, que ya produjeron, que ya aportaron al país, se deteriora sistemáticamente porque precisamente no tenemos una valoración de las personas mayores. No es como, por ejemplo, en Japón o algunas culturas orientales, donde la población mayor es un sinónimo de sabiduría, es un sinónimo de lo que la sociedad quiere para toda la población. O sea, se respetan a los adultos mayores, se les tiene muy bien valorados. En Panamá, lastimosamente, eso no sucede. Alonso, dime. Solo en Panamá, creo que es el destrato de la tercera edad, por decirlo así, creo que es un mal occidental en general. O sea, solamente Sí. lo que está diciendo, solamente en algunos lados de Oriente respetan y tienen al contrario al adulto mayor, a la tercera edad, como casi un centro de sabiduría. Pero nosotros aquí, todos los occidentales por lo general, tenemos un destrato muy feo por la gente de la tercera edad. Así mismo es. Digo, hay algunos países occidentales, y siempre hemos hablado en estas discusiones en las que yo he participado, de que hay modelos a seguir, hay buenos modelos a seguir y buenas prácticas. Los países escandinavos, por ejemplo, algunos países del Cono Sur, en Uruguay, creo que Uruguay es un país que habría que mirarlo más. Pero en fin, este abandono, digamos, cultural, o esta mirada distorsionada hacia la situación de los adultos mayores se centra, como acabo de decir, en una cultura, insisto, de la virilidad, esto que se conoce como el homo faber, el hombre productor o el ser humano productor. Entonces, como el adulto mayor
ya sale de la etapa de producción, entonces sistemáticamente se va relegando. Y, insisto, hay un consenso generalizado de las autoridades en el sentido de que están muy preocupadas porque el abandono es sistemático, es abrumador. De hecho, el Instituto de Medicina, el Instituto de Salud Mental, el INSAM, ha hecho unos estudios y el INSAM plantea que aproximadamente el 65% de los adultos mayores presentan síntomas de depresión. Wow. ¿No? Presentan síntomas de depresión. En el país hay aproximadamente 70 hogares que reciben a población adulta mayor en algunas de sus etapas. De los 70, 2 solamente son públicos, entonces ahí tenemos una debilidad en cuanto a las políticas públicas. El restante son organizaciones de beneficencia, son organizaciones no gubernamentales o son organizaciones privadas. Y en este análisis que se hace, que estoy citando del Instituto de Salud Mental, se plantea pues que muchas anécdotas muy desgarradoras realmente, adultos mayores que son llevados a estos centros, a estos hogares de retiro y sus familiares no regresan nunca más, ¿no? O regresan solamente cuando se va a cobrar el bono de los 120 a los 70, el subsidio, o en ese tipo de situaciones. O sea, de verdad es problemática y todos los problemas tienen que estar enfrentados, tienen que convertirse en una posibilidad. Y también lo planteo de esta manera, porque sé que el programa está orientado en eso, en buscar posibilidades, y tiene que haber posibilidades detrás de una situación problemática. Pero Alonso, no, yo quiero saber en por qué hacemos la diferenciación de los adultos, porque esto es un mal que acongoja a todos los adultos, a toda la gente mayor, digamos, independientemente de su condición o de su gusto. Exacto. Pero ¿por qué hacemos la diferencia entre el adulto mayor y el adulto mayor LGTB? Eso es lo que no entiendo. ¿Allá dónde vamos? ¿Por qué la ok. hacemos o por qué se hace? Porque en esta sociedad, como te acabo de decir, que tiene un culto a la juventud, a la virilidad, también es una sociedad machista, patriarcal, y dentro de ese machismo y ese patriarcado, y dentro de una suerte de conservadurismo que permea mucho de nuestra sociedad, no es bien visto. No son bien vistos. O sea, no son bien vistos las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, si cuando eres joven hay muchos problemas en los espacios formales, en los espacios de socialización, llámese la familia, la escuela, cuando estás en esta etapa de adulto mayor, esos problemas regresan. De hecho, en España, que es un país que tiene bastante, digamos, avances en cuanto al estudio de la situación de los adultos mayores LGBTQ, en España se han hecho varias investigaciones recientemente y esas investigaciones arrojan que la población adulta mayor LGBTQ presenta mayores niveles de depresión que la población adulta mayor heterosexual. Pero O sea, es como sumarle... hay una relación directa en esta situación de la población adulta mayor LGBTQ y mayores niveles de depresión, mayores niveles de soledad, porque precisamente no se atreven a mostrar su orientación sexual y regresan a esto que se vive en la primera etapa de la vida. No, sí, Alonso, me llama mucho la atención también lo que mencionas, porque de hecho yo he escuchado muchos casos y pasa que cuando ya el ser humano pues logra hacer adulto mayor, por decirlo así, pues se torna como un abandono en el mismo. Ya uno no lo ve como si fuese ese familiar que tú quieres tener siempre contigo, cuidar y demás, sino más bien sonará feo, pero uno siente como que no, esto está estorbando en mi vida, y es bien triste ver situaciones así, porque si bien es cierto, son personas que en un momento dado de tu vida dieron mucho por ti, te cuidaron, muchas de los seres humanos quizás no saben hasta lo que han dado pues estos adultos mayores por sus familiares y demás, porque son historias que a veces no se cuentan al 100%, y es triste como uno pues toma la acción, como bien tú lo mencionas, de no cuidarlos en su casa o estar pendiente de ellos, sino más bien como que lo olvidas y los mandas a estos lugares como para decir, ¿sabes qué? Que ellos se encarguen de él. Y uno va a Claro tener que se esa edad en sienten algún mal. momento. También Totalmente. eso es importante que lo sepa uno, ¿no? Uno va a estar en ese Así rol. es. Es así, tú de chiquito es como si volvieras a ser de nuevo un niño, ¿sabes? Que hay que estar pendiente de ti, cuidarte. Así mismo es, Pablo, y eso, reitero la respuesta a tu pregunta, ¿por qué es importante, sobre todo en esta semana del Pride y del orgullo gay, por qué es importante hacer esta mirada un poco más específica a la población LGBTQ, que son adultos mayores, porque precisamente, insisto, y vuelvo a plantear, sufren
el doble de exclusión. No solamente es la exclusión que puedes vivir por ser una persona adulta mayor que ya, entre comillas, no es productiva para la sociedad, sino que también sufres la exclusión por tu orientación sexual, que no debería ser realmente. Siempre lo decimos, los derechos humanos, cuando la Declaración de los Derechos Humanos, cuando se establece en 1948, se plantea en función precisamente de poder posicionar a nivel global un elemento que es consustancial a nuestra vida, y es que todos somos iguales, nuestro ADN es igual, o sea, todos somos iguales sin importar cómo nos veamos afuera y sin importar nuestra orientación sexual. Entonces, sí, pienso que es un momento importante, y lo que están haciendo las organizaciones que están detrás de la Semana del Orgullo Gay, del Pride, es precisamente visibilizar y tratar de que se discutan los problemas en función de que se generen políticas públicas. En términos generales, en Panamá no hay políticas públicas para los adultos mayores. Hay un plan que en el 2018 se presentó y que aún está se está discutiendo su implementación, pero yo pude ojearlo, pude mirarlo, y específicamente ese plan no tiene políticas específicas para adultos mayores afrodescendientes, para adultos mayores de la comunidad LGBTQ, etcétera. Y las políticas públicas internacionales sí piden esas orientaciones específicas o esas focalizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay centros y hogares de retiro específicamente para la población adulta mayor LGBTQ. ¿Y por qué esto es importante? Por eso es triste también a la vez, Alonso. ¿Cómo? Que eso es triste también a la vez. ¿Por qué tiene que haber un lugar especial? Es lo que yo decía. Ayer hablábamos también aquí con un psicólogo hablando sobre los temas de la inclusión un poquito también a nivel social. Y a mí me molesta que haya una discoteca especial para también. ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué? Yo digo, el que es libertino independientemente de su condición sexual. O sea, y es ser humano, o sea. y es un ser humano. Lo que digo es, las discotecas tienen que ser una discoteca en general, y los hogares para ancianos tienen que ser un hogar para ancianos. Si hay un vegano en el hogar para ancianos, buenísimo. Si hay un man que come carne, buenísimo. Hay que incluir a las personas, no importa lo que les guste. Ese es el tema. Yo creo que eso es un tema de educación generacional. O sea, eso es algo que, por más leyes que haya, porque tú puedes poner una ley puntual de que tengan su espacio, tengan su lugar, pero también los estás aislando en cierta forma. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que no está preparada para entenderlo de esa manera. Exacto. Que ha evolucionado, que va a evolucionar, que probablemente en unos cuantos años la cosa sea igualitaria, estoy convencido. Pero hoy por hoy hay que hacer esa transición de la manera más inteligente posible, es mi opinión, ¿no? Sí. Y digo, y es en la introspección de cada ser humano, en entender al de la tercera edad como un centro, como hacen los orientales, de sabiduría, porque lo son. Si tú te sientas a hablar con tu abuelo o con tu abuela un rato y logras cortar esa necesidad de estímulo permanente que tiene el millennial o que tiene la persona más joven, que es celular, computadora, televisor, redes sociales, permanentemente Exacto. haciendo algo que lo estimule y a la vez haciendo más de una cosa a la vez. Totalmente. Porque yo veo gente viendo tele con el celular, a la vez ve una serie, mientras chatea, mientras a la vez lee un libro, o sea, es como que no hace nada, pero hace todo. Exacto. Si tú te sientas un ratito a hablar con una persona adulta, yo tuve la suerte de tener hasta mi bisabuela viva rusa, que vino a vivir a Argentina. Bueno, fue a vivir a Argentina en su momento cuando tenía 15 años. Y ella, en un día que hacía frío, yo estaba hablando con ella y ella me cuenta algo que pasó inadvertido por ahí en la charla rápido y tuve que volver. Que me decía, digo, sí, ¿qué frío hace hoy en Buenos Aires? Y ella me dice, frío hacía en Moscú el día que murió Stalin. Y yo, Ya no se te olvidó más nunca. y yo, ¿what? Tú dices, ¿cómo? Bueno, ¿what? Le dije yo. ¿De qué estás? Pero me lo tiró como que el dato, lo importante era el frío. Ajá, Entonces yo digo, exacto. cuéntame qué pasaba en Moscú cuando Ajá. murió, qué pasaba. Y me empezó a contar un montón. Digo, o sea, los abuelos son centro de sabiduría. Totalmente. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que es importante eso. Uno hacer esa introspección. Uno va a ser grande también. Sí, Pablo, y frente a tu pregunta, que es totalmente válida y legítima, efectivamente, das en el clavo cuando indicas que no hay la maduración, no hay el acumulado de maduración cultural en nuestra sociedad panameña para poder entender desde una lógica, de una perspectiva, de un prisma de derechos humanos, que efectivamente un adulto mayor, sea cual sea su orientación
es una persona que tiene todos los derechos igual que cualquier otra. Entonces, como no hay ese acumulado de maduración cultural, entonces para que esa población no quede sin protección y para que esa población no sea víctima de una doble exclusión, es necesario que haya políticas públicas focalizadas y especializadas. Claro, estas políticas públicas focalizadas son de transición o deberían ser de transición, porque al final y al cabo lo que deberíamos buscar es un estadio, un escenario, una situación superior donde, y vuelvo y reitero, donde nuestra condición de seres humanos sea lo que valga, o sea lo que basta. Totalmente. O sea, lo que tiene que bastar es nuestra condición de seres humanos para tener acceso a derechos económicos, sociales y culturales, para tener acceso a derechos políticos, a derechos civiles. O sea, no tendría que bastar más nada, pero en la práctica no sucede. O sea, el problema es que en la práctica no sucede, el problema es que en la práctica sí hay discriminación, en la práctica sí hay exclusión y hay poblaciones, no solamente la población LGBTQ, sino también la población afrodescendiente, la población indígena, lo que eso que se conoce como las minorías, son víctimas de una doble exclusión, incluso hasta una triple exclusión en el caso de las mujeres. Porque, fíjate, por un tema biológico, dentro de la población adulta mayor hay más mujeres que hombres. O sea, es decir, las mujeres viven más que los hombres. Entonces, las mujeres panameñas, como en cualquier parte del mundo, son mujeres que han destinado la mayor parte de su vida, toda su vida, al trabajo del cuidado, al trabajo de la reproducción dentro de la casa, ese trabajo que siempre hemos mencionado como un trabajo invisible, que no se monetariza, que no se visibiliza y que no se valora y pondera. Entonces, la situación de muchas abuelas también de soledad y abandono es dramática. Y yo quiero aprovechar también porque lo que queremos también es ser propositivos. Se ha, digamos, difuminado o disparado, incrementado la red de voluntariado en el país en el marco del coronavirus, y yo quiero invitar a toda la gente que está haciendo voluntariado a que también hagan voluntariado en los lugares donde están los adultos mayores, que hagan voluntariado en los hogares de retiro de los abuelos y las abuelas, porque hace falta eso. En estos días veía una noticia en un hogar de retiro en España, que hicieron una innovación social hermosísima, se llama el Arco de los Abrazos, hicieron una estructura con plásticos y unas cuestiones ahí que permiten, guardando la seguridad que amerita lo del coronavirus, permite a los familiares abrazar a los abuelos y a las abuelas. Yo creo que deberíamos incluso incentivar a algún grupo de jóvenes a que vayamos, y yo me sumo también, y sé que ustedes también se sumarían, vamos a visitar a los adultos mayores que están en los hogares y vamos a abrazarlos, vamos a llevarles, vamos a preguntarnos cómo están sus condiciones. Alonso, es como una cortina, ¿no? Que tiene como dos bracitos de un lado y dos bracitos del otro. Sí, lo hemos visto con fotos también. Aquí lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos. De verdad que llamaba mucho la atención. Y eso es cierto en lo que mencionas, Alonso, y si no nos vamos a lo muy extremo, pues pasa, yo diría que este rechazo se da hasta cuando, por darte un ejemplo, vamos en un bus y tú estás viendo a un adulto mayor que se sube de último, que no tiene puesto y puede tener cualquier tipo de condición, señores, y son pocas las personas que se levantan y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a parar y voy a permitir que esta persona se siente aquí, que es un adulto mayor que lo necesita. A veces esto impacta muchísimo porque uno dice, ¿dónde está esa parte humana, esa calidad humana en donde más allá de que a mí me costó este puesto y yo quiero ir aquí, tú cuidas de esa persona que tanto lo necesita? O sea, esto es algo que se ha dado mucho, pero como bien tú mencionas, es bueno que se vayan dando cambios poco a poco, progresivamente. Yo siento que al final, como bien lo mencionas, pues esto lo vamos a lograr, no de la noche a la mañana, pero sí va a tomar tiempo, y lo importante es siempre ir educándonos y conversándonos pues de esta situación para que todos estemos bien alineados y tengamos conocimiento, ¿no? De que tenemos que poner de nuestra parte. Y bueno, y aprovechemos la coyuntura del Día del Padre, que es este fin de semana, que pues es bonito y todas las muestras de cariño. Aprovechemos también para voltear la mirada, insisto, a esta población adulta mayor que en estos momentos no va a tener un familiar que lo visite, que no va a tener quien lo atienda, lo pide, quien le lleve un regalito. Hagámoslo también, el ejercicio de reflexionar sobre la condición de la población adulta mayor LGBTQ es importante, y al final al cabo
insisto, que sea nuestra condición humana la que determine nuestros derechos, que sea nuestra condición humana la que determine el trato que nos damos entre nosotros mismos y que sea nuestra condición humana que determine, digamos, el rumbo de la sociedad panameña. Ese es como el mensaje que les quiero dejar. Buen Me mensaje. encanta, me encanta, Alonso, de verdad. Qué lindo que tenerte siempre aquí, Alonso. buenísimo A que ustedes. nos hayas acompañado y nos hayas dado todo esto, este análisis que realmente, pues a veces nosotros lo dejamos así como atrás y no le damos la debida importancia. Y pues son personas también, seres humanos que sufren y uno a veces no entiende por qué están enfermos. No, y y te a veces digo, uno mismo es causal de eso. Si miramos otras voy a decir civilizaciones, pero otras sociedades, al contrario, los vanaglorian como si fueran los entes de sabiduría y fueran todavía, Algo grande. estuvieran por arriba del común del hombre trabajador y demás. Así que la verdad que hay que mirar un poquito y aprender un poquito de otras sociedades que hacen cosas que las hacen bien, la verdad. Totalmente. Gracias, Alonso. Gracias, Alonso. Por Chao, estar con cuídense nosotros. mucho. Cuídate mucho, que tengas buen fin de semana. Y feliz Igual. Día del Padre para los tuyos. Chao. Chao.